En primera plana, Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana ponemos el foco en un tema que nos interesa realmente a todos: el turismo en tiempos de coronavirus. Para ello, cuento ya en nuestro estudio con tres invitados. Me acompañan la periodista especializada en turismo, Karen Bujes. Bienvenida, Karen. Gracias, Carlos. Cristian Guigó es geógrafo del Centro Nacional de Investigaciones aquí en Francia. Bienvenido, Cristian. Buenos días. Delia Runategui, periodista especializada en economía. Bienvenida, Delia. Gracias, Carlos. Y desde Roma, nuestro corresponsal, Federico Guiglia. Buongiorno, Federico. Buongiorno, buenos días. El ocio en tiempo de coronavirus, hoy en Primera Plana. Bueno, pues el sector turístico se asoma a pérdidas multimillonarias en todo el mundo, que pueden ir, según estimaciones de la ONU, desde 1,2 billones de dólares hasta los 3,3, todo depende cuánto tiempo va a estar paralizado el turismo mundial a causa de la pandemia. Va a afectar desigualmente según país por país. Por ejemplo, en el continente americano, la República Dominicana va a ser uno de los más tocados por el peso del sector turístico dentro de su Producto Interior Bruto. Aquí en Europa, los casos de Francia, España, Italia, pero sobre todo de Croacia. Pero más allá de la economía, cada vez hay más voces que se preguntan si esta crisis puede ser además un impulso para que repensemos nuestra forma de viajar. ¿Podemos ir hacia formas más sostenibles? En unos instantes le planteo esa cuestión a nuestros invitados, pero antes vamos a repasar algunas de las portadas que nos deja la prensa respecto a este asunto. Diario Liberación, aquí en Francia, hace un juego de palabras. Turismo, verano caliente. Caliente no meteorológico por la temperatura, sino más bien por lo difícil que va a ser para el sector turístico. Courrier International, turismo, todo a reinventar. Dice la publicación que la clientela local será la clave, además de repensar el concepto de viaje. La revista belga DS2 habla precisamente de ello. Y si paramos ya con la idea desmesurada y pseudorromántica de viajar para hacernos 1000 selfies y colgarlas en redes sociales, dice la revista, sea original por una vez en su vida, quédese en su casa y repiense un poco su forma de viajar. En unos instantes les voy a preguntar por ello, porque como ven tiene una dimensión filosófica este asunto, además de la económica. Pero para empezar, Karen, no sé si en el momento en el que estamos es más fuerte las ganas que tenemos de viajar o más paralizador el miedo, vistos todos los rebrotes que están surgiendo en diferentes partes. Aquí en Europa lo estamos viendo en Cataluña, en Galicia, en España, pero también en Leicester, en Reino Unido, en Melbourne, múltiples rebrotes por todo el mundo. Ambas afirmaciones son ciertas. Creo que hay un miedo a los contagios y a viajar, por tanto, pero a la vez hay ganas de viajar, claro. Hay ganas de disfrutar. Han estado encerrados durante mucho tiempo, solos, y hay ganas de disfrutar, de vivir. Entonces, este tema es el tema de debate de estas últimas semanas. ¿Qué pasará con el turismo? Son muchos los puestos de trabajo que están en la cuerda floja, y pasado septiembre muchos hoteles no van a poder permitirse permanecer cerrados con estas tasas de ocupación tan bajas. Entonces, esta situación que nos encontramos plantea un escenario un tanto complejo en un mundo globalizado, donde el turismo es una pieza clave en este mundo globalizado. Existe el efecto dominó, todo afecta a todos los países a nivel mundial. Y entonces, en esta situación que nos encontramos, el turismo siempre ha reflejado la imagen de la percepción de estabilidad de los países. Entonces, este miedo a contagiarse a los rebrotes es cierto, y esta posibilidad existe y está ahí. Entonces, eso se traduce en que la intención de viajar se puede reducir. Las encuestas avalan un poco esto y dicen que el 60% de las personas tienen intención de viajar. Sin embargo, se van a centrar los viajes en dentro del territorio, no fuera de la frontera del propio país. Hay reticencia de viajar a destinos internacionales. Cristian, no sé si eso puede ser la tendencia de viajar pero quedarte dentro de las fronteras, un turismo más local podría ser la tendencia en los próximos... Sí, evidentemente, porque ahora mismo, bueno, también hay limitaciones, porque hay impedimentos, hay ciertas fronteras que no se pueden cruzar, porque hay un control sanitario obligado, aún dentro de la Unión Europea. Y para viajar en otros continentes no hay que pensarlo. Entonces, en este momento, para ir a América del Norte, América del Sur, no se puede.
Sin duda está la parte económica, ya que los viajes y el turismo representan una parte importante del Producto Interior Bruto para muchos países que dependen de ese sector turístico. Delhi es el caso, por ejemplo, de República Dominicana o es el caso de Croacia, aquí en Europa. ¿Qué pasará con estos países con economías tan dependientes del sector turístico? Es una buena pregunta porque realmente está muy ligado a lo que pase con el mismo virus, el coronavirus, y a que se abran o se mantengan cerradas las fronteras. No se puede hacer realmente una predicción a ciencia cierta hasta que no se sepa cómo va a seguir desarrollándose esta pandemia. Lo que es cierto es que la Organización Mundial del Turismo y el Banco Europeo están haciendo un fondo de ayuda a los países que han sufrido más el tema del confinamiento y del cierre de fronteras. El caso de Croacia, es el caso también Montenegro, Marruecos. Es decir, no están abandonados a su suerte. Después hay que ver el proceso de esta pandemia y cómo se va a resolver la situación. Está muy ligado. Y en este contexto, varios países europeos como España, Francia o Italia, hasta donde nos vamos en este momento, han aprobado planes de estímulo para intentar salvar al sector durante el verano boreal que comienza ahora aquí en Europa la temporada. Vamos hasta Roma. Corresponsal Federico Guiglia, ¿en qué consisten esos planes de estímulo que ha preparado el gobierno italiano? Es exactamente así. Se puede llamar plan de vacanze italiane, o sea, hacer las vacaciones en Italia. Son alrededor de 5.000 millones de euros que están distribuidos para las redes sociales que ayudan y protegen a los trabajadores que perdieron su trabajo o que están parados. Crédito fiscal para las empresas turísticas, pero sobre todo el bono familia, como se llama, es decir, 500 euros a todas las familias que ganan no más de 40.000 euros por año, de descuento en vacaciones en Italia, en cualquier hotel y en cualquier lugar. Y también en esta plata hay que considerar las mejorías que los hoteles están haciendo para medidas de prevención del coronavirus y para que los que llegan desde el exterior, pero sobre todo desde Italia, estén lo más tranquilos posible. Planes de estímulo en Italia, pero no solo, planes de estímulo casi en la mayoría de países europeos vemos ya, ¿no, Delia? Exactamente. Acá en Francia, por ejemplo, con los tickets restaurantes, antes estaba alrededor de los 18, 19 euros por día, ahora han sumado 3 veces más, se pueden usar en los fines de semana. Es para estimular la economía local. También es el caso en Bélgica, que dan cupones de reducción para el transporte en tren, para que la gente decida viajar, por supuesto, adentro de Bélgica. También el caso de Inglaterra, que dan descuentos para que la gente vaya a consumir a los restaurantes y que salgan de la casa y que dejen un poco el temor al gasto extra. Yo creo que es fundamental para reactivar, aunque sea un poco, la economía global del país. Claro, ahora hay que ver si estos planes de estímulo funcionan para rescatar el sector este verano. Es que con la reactivación del turismo también vamos a conseguir la reactivación de la economía a nivel mundial. Entonces esto es una buena noticia porque tenemos la oportunidad, si nos deja los rebrotes, tenemos la oportunidad de volver a una estabilidad económica. Entonces, dada esta situación, todos los establecimientos hoteleros, todas las empresas de viajes van a apostar por decir a los viajeros que pueden estar tranquilos. Y se va a promover mucho la imagen de marca de los países. Se va a hacer mucho más marketing que antes para atraer a estos viajeros y decir que nuestro país es seguro. Ustedes pueden venir, tomamos las medidas, tomamos las precauciones. Nuestro establecimiento hoteleros también toma todas estas series de medidas adecuadamente, tal y como se debe de seguir según la Organización Mundial de la Salud. Y es un momento para tener oportunidades, para estar positivos y, sobre todo, mantener todos estos protocolos y medidas. Pero lo que vemos también por parte de los gobiernos es ciertos mensajes proteccionistas hacia sus ciudadanos. Es decir, viaje, pero viaje en el país. Es lo que estamos escuchando los ministros de Macron. Viaje, planifique sus vacaciones en julio-agosto, pero aquí en Francia. No se vaya afuera, sino que quédese aquí en Francia. Es curioso, ¿no?, cómo se alternan estos mensajes proteccionistas. Es que no deja de ser turismo nacional. Es un poco, pues sí, proteccionismo del propio país, de que el dinero se quede dentro
Y es muy curioso todas estas campañas que están haciendo. Por ejemplo, el caso de Croacia, al hilo con mi compañera, tiene un 16% del Producto Interior Bruto solo dedicado... Claro, es que es un porcentaje brutal. Es enorme, dedicado solo al turismo. ¿Qué está haciendo Croacia? Aparte de decir que es un país seguro, está potenciando otro tipo de turismo, y esto es una de las soluciones que están optando todos los países. Ofrecer otro tipo de turismo, turismo rural, turismo sostenible, turismo de naturaleza, turismo gastronómico, pero claro, dentro de las fronteras, que el dinero quede dentro. Y bueno, vamos a ver cómo funciona todo, si la economía se va restableciendo, si los protocolos se siguen estando, porque da mucha tranquilidad ver cómo los establecimientos hoteleros toman una serie de medidas. Y cuando hablo de medidas, hay en dos vertientes. De parte del cliente, nosotros tenemos una serie de distancias sociales, mascarillas obligatorias, utilizar los geles desinfectantes, y luego de parte de los establecimientos hoteleros, que no sé si la gente está al corriente, pero están tomando medidas muy estrictas. Han llegado a hacer reuniones para evaluar cómo se limpian las habitaciones. Y claro, hay que diferenciar, no es lo mismo limpiar que higienizar y que desinfectar. Antes los hoteles limpiaban y higienizaban, pero ahora desinfectan, que es con producto específico. Ha habido un caso también de esos establecimientos. Vemos muchos establecimientos, muchos hoteles que hacen cambios básicos. Ya no más buffet para el desayuno, privilegiar el servicio dentro de la habitación, mucha más limpieza que antes. Esto va a ser un poco la nueva normalidad, entendemos. Lo que no sabemos es si esto va a repercutir en la factura del consumidor, del cliente que vaya a estos hoteles. No sé cómo lo ven, Cristian. Va a ser un punto crítico, efectivamente, la seguridad sanitaria. Porque antes uno cuando viajaba pensaba más bien en no ser robado, no ser atacado, el terrorismo, y nunca se pensaba mucho en la cuestión sanitaria, menos el problema de los mosquitos, tal vez el paludismo en ciertos casos. Pero ahora, bueno, en este caso, este año, es el año del coronavirus realmente, y no sabemos si la crisis va a durar o no va a durar. En el pasado, tenemos que ver un poco la experiencia del pasado. La experiencia del pasado en el turismo, lo que afectó al turismo era la guerra, realmente. La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra del Golfo, eso paró totalmente el turismo de una manera totalmente abrupta. Ahora, en la crisis del coronavirus parece que es como una guerra. Macron mencionó, estamos en guerra. Vamos a ver. Esperemos que no dure que no pase mucho tiempo en tiempo de crisis tal. Y a partir de ahí surge otra pregunta. Si vamos a repensar nuestra forma de viajar. En unos instantes, a vuelta de pausa, se lo planteo. Ahora, una pequeña pausa. Volvemos enseguida. RFI, la selección del mes. Musi. Blundetto et Indy Zara. François Poitou et Emel Matlouti. Flex Fab and Ziller Bass. RFI. Seguimos aquí en Primera Plana de Radio Francia Internacional y de France 24, esta semana hablando del turismo en tiempos del coronavirus, con dos periodistas, Karen Bujes y Delia Runategui, y con el geógrafo Christian Guigó y nuestro corresponsal desde Roma, Federico Guiglia. Bueno, hablamos que entre el optimismo, Delia, y el temor, el sector turístico busca adaptarse a lo que muchos llaman la nueva normalidad. ¿Los sobrecostes de toda esta adaptación de los hoteles van a acabar en la factura del cliente?
Yo creo que tarde o temprano sí. Quizás en este momento no, porque están tratando de captar un turismo que está faltando. Pero poniéndonos en el caso optimista que las cosas se normalicen el próximo año o en 2022, sí, definitivamente va a entrar en el costo. Por ejemplo, ahora hay una etiqueta que están utilizando los hoteles y los restaurantes que se llama COVID-free. Es decir, que esos lugares están limpios y salvos. Definitivamente es una etiqueta que llama al consumidor. Si yo debiese pagar un extra por acceder a este servicio, definitivamente yo lo haría y pienso que la mayoría de entre nosotros también. Estábamos hablando antes de países muy dependientes del sector turístico en su Producto Interior Bruto, como por ejemplo la República Dominicana en América, como por ejemplo Croacia. Pero vamos a irnos hasta Italia con nuestro corresponsal. Federico, ¿hay preocupación por las pérdidas que pueda generar toda esta situación allí en Italia? La preocupación es enorme. Ya calcularon que va a ser el 70% menos de economía y de turistas. El sector es fundamental en Italia, representa el 13% de la riqueza nacional. Un trabajador cada 7 está empleado en esta actividad. Y además no hay que olvidar que Italia es uno de los 4 países, junto con Francia, España y Estados Unidos, más visitados y también más queridos en el mundo. Así que todo el turismo está enganchado a lo que Italia representa. La belleza, la cultura, la comida, todo esto hace sí que la preocupación sea muy grande y por eso el gobierno está, y no solo el gobierno, las asociaciones de categoría también están tratando de empujar y de mejorar todo lo que se puede. Claro, es que de esta situación dependen los puestos de trabajo de millones de trabajadores, tanto cualificados como no cualificados. Fíjate, Karen, nos decía el corresponsal, 1 de cada 7 trabajadores en Italia dependen del sector turístico. Es que los datos son verdaderamente abrumadores. La Organización Mundial de Turismo nos dice que estamos en una situación de turismo que hemos vuelto a los 1950, años 50. Nos dice que desde el 2009 hemos parado de crecer. O sea, hemos vuelto a antes del 2009. El crecimiento se ha parado. De hecho, es que el mes de abril prácticamente no ha habido turismo. Ha estado totalmente paralizado. También nos dice que la cantidad de puestos de trabajo que están en peligro son entre 120 millones y entre 100 y 120 millones. Es una cantidad abrumadora. También las pérdidas de turismo internacional rondan entre 60 y el 80% anual, como acabaremos este 2020. Desde luego, los datos son abrumadores y creo que se ha visto la importancia también de este sector gracias a esta crisis. Se ha visto que el turismo mueve millones de empleos y millones de trabajos y se está dando ahora también más énfasis y se está apostando más por este turismo y también es un momento bueno de hacer cambios y de ver lo que se ha estado haciendo mal para mejorarlo. Hay que ver también ese lado positivo de esta situación. Otra de las tendencias, hablando de los puestos de millones de trabajadores, podría ser automatizar servicios por el tema de menos contacto y por el tema de la crisis sanitaria. No sé si puede ser una tendencia clara esta automatización. Puede haber, como en otras crisis, un salto tecnológico de automatización que vaya, en cambio, contra los puestos de trabajo, Delia. Sí, por supuesto. Yo creo que es en el caso particular de las empresas de cruceros, están buscando esta automatización del servicio, sobre todo porque ellos están en paro total desde el principio de la crisis y están viendo cómo poder hacer compatible el servicio que ellos ofrecen con las medidas sanitarias. Solamente se puede a través de la tecnología. Desafortunadamente, sí, se van a reducir algunos puestos, pero al menos se aseguraría la sobrevivencia de esta industria. Yo creo que es una forma de continuar la nueva realidad. La nueva realidad. Bueno, no son pocos los que ven, como comentaba antes mi compañera Karen, una lectura positiva a toda esta situación. Un impulso al turismo sostenible, a partir de que nos preguntemos un poco a nosotros mismos si debemos de buscar formas más sostenibles de viajar. Cristian, ¿puede salir reforzado de esta crisis el turismo sostenible?
¿O es mucho decir? Es mucho decir. Eventualmente todo depende del tiempo que vamos a vamos a sostener esa crisis. Es posible que tengamos este año menos viajes. En el futuro tal vez la gente va a pensar más en viajar, ver de qué forma va a viajar, si va a tomar el tren o el coche, repensar el tamaño de los aviones, por ejemplo. Ya en los últimos días se supo que se va a abandonar el 380, el avión Airbus 380, que es demasiado grande. Costoso y porque tenía hasta 800 personas viajando en el avión. Los buques de crucero eran enormes, hasta 5.000 pasajeros o 6.000 pasajeros, que realmente es totalmente enorme. Y si viene la crisis, en una crisis sanitaria, el buque está parado. Entonces ahí hay una crisis, se está enseñando eso. Entonces hay que repensar seguramente algunos aspectos. Y ya la gente se estaba cansando de algunas formas de hoteles. Habían cambiado un poco el formato de los hoteles. Hoteles demasiado grandes, con 400 habitaciones o 800 habitaciones. Hoteles más pequeños. Había ya un movimiento de críticas a la masificación turística muy había potente. Un movimiento ya. Incluso yo recuerdo que hicimos un programa, En Primera Plana, dedicada a la masificación turística hace ya bastante tiempo. Es decir, ese movimiento de crítica ya existía. No sé si a partir de ahora se puede reforzar. Se puede reforzar. Y si hay una ciudad, yo creo, que simboliza perfectamente lo que es la masificación turística, yo creo que estamos de acuerdo. Bueno, hay muchos ejemplos, pero uno de ellos puede ser Venecia. Federico, esta crisis no sé si va a ayudar a replantearse varias cosas respecto, por ejemplo, a ciudades como Venecia, instaurar nuevos impuestos al turista, un cupo de número de visitantes máximo por día. Cuéntanos. Yo creo que es verdad que la nueva normalidad va a traer consigo un nuevo turismo. No creo que será en Venecia, siempre repleta de gente, menos en estos meses. No creo que serán impuestos o límites. Creo que será una manera distinta de viajar y de conocer a Italia. El circuito clásico siempre fue y es Venecia, Florencia, Roma y Nápoles. Ahora lo que se está tratando de hacer acá en Italia es de explicar que existe lo que se llama la pequeña grande Italia, o sea, descubrir zonas del país muy pequeñas, poco conocidas, pero divinas, con siglos de historia, y tratar de sumar al turismo cultural, que es el más importante del país, el turismo de descanso, aprovechando de las vacaciones en montaña o en el mar. Italia tiene 8.000 kilómetros de costas, así que la propuesta puede ser distinta. Expandir un poco esas fórmulas de viajar para descubrir, por ejemplo, lo comentaba nuestro corresponsal, la pequeña Italia. Esto a lo mejor se podría trasladar a otros países. Es decir, esos núcleos tan saturados, diversificar el turismo que llega a ellos, Delia. Totalmente. Yo creo que lo que nos ha traído el coronavirus es una zancadilla al turismo de masa, porque de un momento a otro ha cambiado la realidad de una forma drástica. Y yo creo que no solamente en este momento de que uno se hace la pregunta si va a viajar o no, viene el replanteo, viene desde los meses de confinamiento. La vida puede cambiar de un momento a otro y mismo el minuto después de ahora de hacer un viaje, yo creo que se va a tener en consideración lo que ya se vivió en los meses pasados. En Francia están, por supuesto, favoreciendo lo que es el turismo local. Y yo creo que acá están muy, muy apegados a las vacaciones. La gente va a viajar a pesar del temor que existe por el contagio, pero creo que van a priorizar primero su salud y mantenerse en el país en caso de un nuevo rebrote, una nueva ola de coronavirus que no los encuentre en países extranjeros o lejanos de Francia. No sé, Cristian, Karen, cuando hablamos de que esta crisis es una oportunidad para reflexionar sobre los males del turismo, para hacer una crítica y buscar fórmulas más sostenibles, pero quizá es algo muy coyuntural por los tiempos que vivimos o tiene cierta profundidad. Es decir, ¿esta crítica está ahí para quedarse o
es el momento de...? Eso no lo sabemos, porque todo depende de cuánto tiempo va a durar la crisis. Porque en las últimas crisis, por el SARS, por ejemplo, en los años 2009, hubo bueno, el año 2009 fue muy malo para el turismo, pero desde el 2010 ya repuntó rápidamente y con fuerza. Es decir, que esa crisis fue pasajera. Vamos a ver en el caso de esta crisis si es tan pasajera o va a ser más duradera. Karen. Nos encontramos ante un cambio disruptivo. Totalmente hemos roto con la normalidad. Y esto es muy curioso, esta situación. Y de hecho, la Organización Mundial de Turismo nos dice: vamos a luchar en esta reactivación de la economía por un turismo fuerte y sostenible. Y aquí está la clave de todo. Quieren un turismo más sostenible, sostenibilidad. El turismo sostenible antes era una tipología en sí mismo, pero lo que dice la Organización Mundial del Turismo y la ha transmitido a todos los países es que esta sostenibilidad sea constante, que se haga a partir de ahora y que aprovechemos este momento coyuntural para adaptar toda esta serie de medidas. Y yo creo que se puede hacer. Se puede hacer, es simplemente respetar la cultura local, que no lo hemos estado haciendo. Como ha dicho mi compañera, hemos masificado el turismo de una manera que no hemos respetado ni los patrimonios monumentales de las ciudades, que no hemos respetado a la población autóctona de las ciudades y que tampoco hemos respetado el medio ambiente. Entonces, sí se puede hacer y hay que ser positivos en esta oportunidad que nos ofrecen. Quizá por hacer de abogado del diablo, no sé si podemos hablar de turismo sostenible y luego comprarnos un billete de avión de una compañía low cost por $50 y de vuelta. Yo creo que eso es lo que va a cambiar en los años por venir. Yo creo que no van a haber las mismas tarifas. Las compañías low cost, creo que muchas de ellas van a desaparecer. Y también yo me imagino que es una toma de conciencia personal, pero también tiene que estar respaldado por los gobiernos. Si realmente quieren cambiar el modelo económico turístico, son ellos los que tienen que poner y reforzar las leyes para provocar este cambio. Porque yo puedo cambiar de idea sobre dónde quiero ir, pero es necesario que sea parte el gobierno también me dé las posibilidades. Me quedo sin tiempo, ha sido un placer. No sé si hemos dejado a los espectadores y con más ganas de hacer las maletas o con menos después de habernos escuchado, pero bueno, eso ya depende de ustedes. Muchísimas gracias a los tres y a Federico, nuestro corresponsal desde Roma, y a todos ustedes les esperamos aquí en Primera Plana la próxima semana. Muchas gracias.